No se trata de qué quiere usted oír, ni se trata de qué es lo que yo les quiero hablar. Se trata qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Y así como somos nosotros buenos para que Dios nos escuche, seamos también nosotros buenos para atender la voz de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Así que póngase de pies un ratito, por favor, póngase un rato de pies. Y por respeto a Dios, los que tienen Biblia, por favor, acompáñenme a un libro profético llamado Oseas. Oseas en su capítulo 4, versículo 6. Dios bendiga a todos los hermanos que cantaron, a las hermanas cantantes, solistas. Dios les bendiga. Capítulo 4, versículo 6 del profeta Oseas. Le voy a pedir por favor que pare muy bien las orejas, hermano. ¿Ya lo tiene? Capítulo 4, versículo 6 del profeta Oseas. Dice la Biblia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mi pueblo, dice Dios, fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo, dice Dios, también me olvidaré de tus hijos. Siéntese, por favor, hermanos. Muy bien, le voy a pedir que por favor se concentre un ratito en estos versículos de la Biblia. Y quiero seguir dándole continuidad a este mensaje. No sé cuántos vinieron el día de ayer, hermanos. Levanten su manita los que vinieron el día de ayer. Casi que bastantes vinieron, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de lo que hablamos el día de ayer? ¿De cuál fue el mensaje? ¿De qué? De la envidia y de qué más? Y del orgullo, ¿verdad? Fueron dos pecados de los cuales hablamos el día de ayer. Y vimos cómo esos dos pecados han destruido ministerios grandes en la tierra. Hombres que un día Dios los exaltó, mujeres que un día Dios las llevó hasta arriba por la soberbia. Hoy esas personas están destruidas en el Evangelio. Y algunas de ellas todavía están dentro del Evangelio, pero la Biblia dice que ellos ya están muertos en sus delitos y pecados. Porque desde el momento que una persona empieza a practicar el pecado, esa persona, Dios dice a través de su palabra que esa persona está muerta. Hoy le quiero dar continuidad a este mensaje. Y vimos cómo ayer la soberbia, el orgullo, la envidia ha destruido a muchos ministerios. El versículo que acabamos de leer, si usted lo analizó detenidamente, dice, mi pueblo fue destruido. Hasta esa palabra que habla destruir. Entonces, si nos pensamos o nos ponemos a pensar que el pueblo de Dios fue destruido, o sea, ¿qué es lo que destruyó al pueblo? ¿Y qué es lo que está destruyendo a muchos cristianos en estos tiempos presentes el día de hoy? Le voy a hablar de algunos pecados que están destruyendo a muchas congregaciones, empezando con mucho pastor, mucho ministro. Y quiero decirle algo, mi amado hermano, yo no sé cuántos pastores tenemos en medio nuestro, pero si hay pastores en medio nuestro y evangelistas, bienvenidos a este lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bienvenidos a este lugar. ¿Sabe qué es lo que me interesa y me impacta cuando yo veo la Biblia? Me interesa porque Dios siempre vive amonestando a los pastores. Dios siempre, es más, si usted lee las 7 cartas de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Tiatira, las 7 cartas, ¿a quiénes van apuntándole? Primeramente al pastor y después a la iglesia. ¿Cuál es el interés de Dios de reprender a los pastores? ¿Cuál es el interés de Dios de amonestar a los pastores? ¿O por qué Dios empieza hablándole a los pastores? Sencillamente porque yo he entendido que mientras el pastor se mantenga firme, la iglesia se va a mantener firme. Mientras el pastor no baje la guardia, mientras el pastor se mantenga a la expectativa, siempre tendrá un pueblo sano delante de los ojos de Dios. Pero cuando el pastor empieza a bajar la guardia,
guardia, la iglesia también empezará a corromperse y a echarse a perder. ¿Cierto o no cierto? Con esto no le estoy diciendo que en la iglesia solamente tendremos cristianos modelos o cristianos ovejas. Eso es inevitable, que dentro de una iglesia hayan solamente ovejas. ¿Por qué? Porque a veces dentro de una congregación son más cabros los que existen que no una oveja. ¿Cierto o no cierto? No vaya a pensar que el que está a su lado es una oveja porque tiene Biblia. Hermano, yo conozco cristianos de nombre hoy en día que tienen Biblia, pero son más diablos que el diablo. ¿Por qué? Porque está escrito que dentro de una iglesia tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Dentro de una congregación tienen que haber ovejas y tienen que haber cabros. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que mientras el pastor se mantenga a la expectativa, tendrá una congregación sana. Vuelvo a repetir, no quiere decir que en una congregación solamente van a haber ovejas. Si nosotros, hermanos, que tratamos la manera de predicar fuertemente la palabra, es más, si algún día usted quiere llegar donde Dios nos permite pastorear, estamos en Flores, Costa Cuca, casi cerca de la frontera de Guatemala con México, Tecunumán. Si algún día usted quiere ir, vaya, pero no vaya a pensar que dentro de esa congregación usted va a encontrar pura gente recta delante de Dios. No, hermano, desde el momento que usted entre va a empezar a ver un montón de chuecos dentro de esa congregación. Pero lo que sí he tenido el cuidado, que esos chuecos estén sentados en la silla y no estén arriba del altar ministrando, porque los que tienen que estar arriba del altar tienen que ser de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Ok, entonces mi hermano, Dios aquí está diciendo y está advirtiendo, le está hablando a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes en aquel entonces? Los encargados de ministrar, los encargados, podríamos decir, del pueblo de Dios. Pero dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno de los pecados terribles que se ha metido en mucha congregación y que está destruyendo a muchas congregaciones es la ignorancia. La ignorancia es un pecado tan atrevido. La ignorancia es un pecado que se ha metido a las iglesias y que muchos cristianos, por ignorantes, están cometiendo pecados terribles en estos tiempos. Pastor, ¿y por qué dice usted que muchos están pecando por ignorancia? Porque por eso dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora dice Dios, manda a que esta gente se arrepienta. ¿Por qué entonces Dios está llamando a un arrepentimiento a los ignorantes? Porque Dios sabe que dentro de la congregación hay mucha gente que podría cometer pecado bajo la ignorancia. Pero cuando el hombre deja de ser un ignorante, cuando entra el conocimiento de la verdad, cuando llega el conocimiento de la luz, que es el evangelio de Cristo Jesús, entonces esa venda, ese velo que está en los ojos, se arranca de la persona y entra el conocimiento de la verdad. Y es ahí donde dice Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque mucha gente vive bajo la ignorancia y esclava el pecado, muchas veces porque la verdad no ha entrado en ellos. Me gusta ver a la gente predicar, me gusta escuchar predicadores y me gusta catalogar y me gusta leer y me gusta entender y me gusta comprender cuando hay conocimiento y cuando hay ignorancia en la gente. Escuche la ignorancia de la gente. He escuchado gente incluso en los altares que lo hacen bajo la ignorancia. Y esta gente cuando sube a los altares, incluso de predicadores lo he escuchado, de pastores lo he escuchado, que a veces le dicen a las hermanas, hermanas, dejen de estarse metiendo ustedes en la vida de la gente, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Los ha oído? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Cuando yo escucho eso de la boca de un hombre y de la boca de una mujer, lo que estoy viendo en esta persona es un grado grande de ignorancia que hay dentro de esta persona. Y bajo ese grado grande de ignorancia dicen, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si el único que juzga es Dios. ¿Quién te dijo a ti, ignorante, que nosotros no podemos juzgar? Mateo 7:1 dice, no juzgue. Sí, así
dice la Biblia, pero tienes que leer todo el texto, porque Cristo dijo que no se puede juzgar. En el capítulo 5 está la clave y dice: primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa ese pasaje de la Biblia? Ese pasaje dice: yo no te puedo juzgar si estoy igual que usted de chueco. Yo no lo puedo a usted juzgar si mis hijos están igual que los suyos. Pero si mis hijos están bien, mi esposa está bien y yo estoy bien, ahora sí, dice Jesucristo en Juan 7:24, si van a juzgar, no juzguen de acuerdo a las apariencias, sino juzguen con justo juicio de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo escucho gente que dice no juzguen, lo que veo en esa gente es la ignorancia. Escuchen los altares cuánta ignorancia. Aún gente predicadora se atreve a decir en los altares: hermanos, si aquí no estamos por bueno, hermanos. Porque algunos más endemoniados dicen: si aquí no hay ningún bueno en la tierra. Y eso se escucha casi en todas las congregaciones. Mire, hermano, aquí no hay ningún bueno, hermano. Aquí no estamos por bueno, hermano. Entonces, si está aquí, ¿por qué cosa está usted? Hermano, es que aquí no hay ningún bueno. No sea ignorante. Después de este mensaje ya no le voy a decir ignorante. Después de esto le voy a decir endemoniado. Aquí no hay ningún bueno, hermano. Si mire, hermano, aquí, ¿quién le dijo a usted que no hay ningún bueno? Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno, solo uno, que es mi Padre. Pero él esa palabra no se la dijo a sus discípulos, se la dijo a la bola de fariseos que lo tenían rodeado en ese momento. ¿Quiénes eran los fariseos? Doctores de la ley, predicadores, gente que conocía la Biblia al revés y derecho. Pero estos hipócritas tenían un problema, que conocían la Biblia pero no practicaban la Biblia. Así tenemos gente hipócrita hoy en día en los altares, que conocen Biblia revés y derecho, pero les hace falta lo más importante, que es practicar la palabra de Dios, porque Dios quiere no solamente oidores, sino hacedores de su bendita palabra. Pero gracias a ese versículo que Jesús le dijo a los fariseos, hoy existe una ignorancia terrible, porque la mayoría dicen: si aquí no hay ningún bueno, hermanos. Te traigo una mala noticia. Mala noticia para ti. Mateo 13:48 dice que todos los malos son hijos del diablo y que cuando se mueran van rumbo para el infierno. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Ahora te traigo una buena noticia de acuerdo al conocimiento de la palabra. Si hoy te mueres, mañana vas a resucitar. Pero dice Juan 5:28 y 29 que los que murieron haciendo lo bueno van a resucitar para vida eterna, y los que murieron haciendo lo malo van a resucitar para condenación eterna. Una buena noticia te traigo: tú y yo no somos buenos por méritos humanos, tú y yo no somos santos por méritos humanos, tú y yo no somos justos por méritos humanos, tú y yo somos buenos, justos y santos por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que si ahora decimos que somos santos, no por méritos humanos, sino por la posesión en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, así bajo la ignorancia es como mucha gente peca. Yo podría mencionarle tantos pecados que la gente hace. Uno de los más conocidos: ahorita hay primos que están viviendo con la prima y el primito teniendo relaciones con la prima, porque para ellos creen que eso es bueno, y algunos están a punto de meter las patas de que el primo se vaya con la prima, porque para ellos eso es bueno. Pero preguntémosle a la Biblia si eso es bueno o es malo. La Biblia dice, hermanos, en Levítico, hermanos, que es abominación que un primo se vaya con la prima, o que parentesco cercano tenga relación sexual siendo familia. Y 21:27 de Apocalipsis: ninguno que practica abominación entra en el reino de los cielos. Así que si alguien estás cometiendo ciertos pecados bajo la ignorancia, ahorita que la verdad está entrando en tu vida, ignorante ya no vas a ser. Que te guste pecar con el conocimiento, ese ya es otro problema, porque dentro de la Biblia hay varios tipos de pecado. Entre ellos está el pecado de la ignorancia. También está el pecado por error. Eso lo encuentra en Levítico capítulo 5 versículo 1. Pero el pecado que encabeza, hermanos, es el pecado con conocimiento. Es el pecado que ya se hace bajo el mismo conocimiento. Y Hebreos capítulo 10 versículo 27-28 dice la Biblia que todo aquel que peca con el conocimiento ya no tiene más sacrificio para los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio que ha Dios preparado para todos aquellos que se rebelan delante de Dios. Así que ahorita usted puede ser ignorante, pero después del mensaje se terminó la ignorancia. Pero aquí viene la responsabilidad para nosotros los pastores. ¿Cuánto conocimiento estamos adquiriendo nosotros, hermanos pastores? Pastor, yo te hago una pregunta del millón, cuya pregunta mañana Dios te la demanda a ti y me la demanda a mí. Tú como pastor, yo como pastor, tú como evangelista, yo como evangelista, ¿qué tanto tiempo le estamos dedicando a Dios a través de la palabra? Hay un versículo bien precioso en Jeremías capítulo 9, versículo 23, 24 y 25. Dice la Biblia, o dice Dios a través de la palabra: no se gloríe el hombre en su conocimiento, ni se gloríe el sabio en su sabiduría, tampoco el valiente que se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay algo, dice Dios en el 24, en los cuales el hombre debería de alabarse, en que me conozcan a mí, dice Dios, que soy un Dios justo. Pero ¿cómo yo voy a conocer a Dios en el TikTok, facebookeando, whatsappeando? ¿Cómo se conoce a Dios, hermano? A Dios no lo vas a conocer, hermano, a través del TikTok, ni de Facebook, ni de nada. A Dios lo vamos a conocer a través de esta bendita palabra. Aquí no habla Dios, aquí está hablando Dios personalmente. Hay muchos libros que hablan de Dios, pero este libro no habla de Dios. En este libro habla Dios. Hay muchos libros, como el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. También está el libro del conflicto de los siglos, los que usan los señores sabáticos. Ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. También está el libro de los atalayas que usan los señores testigos de Jehová. Ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios, hermanos. En cambio, en este libro, ojo con esto, este libro no habla de Dios. Aquí habla Dios directamente, hermanos. Y cuando usted abre la Biblia, por eso dice la Biblia, el apóstol Pedro, que esta es la profecía a la cual debemos de estar atentos como una antorcha, y la profecía verdadera que nunca te va a fallar. ¿Quieres que Dios te hable a través de profecía? Siéntate en tu cuarto, abre la Biblia y Dios te habla cara a cara. Por la ignorancia se están cometiendo tantos pecados. Tanto así que hoy tenemos gente ignorante en las iglesias que se atreven a decir que el bautizo no es importante para entrar al reino de los cielos. Yo he escuchado gente hasta de nombre, conferencistas, evangelistas, pastores, maestros, y cuánta basura del diablo que se ha metido a las iglesias diciendo que el bautizo es si usted quiere. Miren, dice el que fue crucificado con Jesús, ese ni se bautizó y entró al reino de los cielos. Tanto así es la ignorancia que ahora hay gente, hermanos, que dice: no, hermano, si con que le entregues tu corazón a Cristo, más que suficiente. Pero yo necesitaría hacerle una pregunta a la Biblia: ¿el bautizo es tan importante para nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué aquel muchacho no se bautizó? Ojo con esto. Cuando este muchacho Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo, esa palabra Jesús se la dijo antes de la muerte, ¿cierto o no cierto? Esa palabra la recibió este hombre antes de la muerte, es decir, en los tiempos de la ley, porque en el momento que Jesús muere y resucita, se termina el tiempo de la ley y entra lo que es el periodo de la gracia. Este muchacho todavía murió en el periodo de la ley. Ahora, cuando Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿cuándo lo dijo Jesús? ¿Antes de su muerte o después de la resurrección? Cuando Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, no lo dijo antes de su muerte, lo dijo después que Cristo murió y resucitó, y cuando ya estaba en la tierra, ahora le da la orden a los discípulos y le dice: vaya y hagan discípulos a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Te digo una cosa: ¿el bautizo salva? No, señor. El único que salva es Cristo Jesús. El bautizo no salva, pero sí es parte fundamental de nuestra salvación, porque el que crea y sea bautizado y vive una vida recta, ese tendrá parte en el reino de los cielos.
¿Sabe qué dice la gente? Es que no me quedó tiempo, pastor. Mentira del diablo. Tiempo es lo que el hombre más tiene. Lo que no quiere es aprovechar el tiempo. Pregúntele a ese cabezón que está sentado a la par suya, ¿por qué no se ha bautizado? Pregúntele si tiempo no tiene o tiempo no quiere. Es que no me queda tiempo, hermano. Tan chulo. Tiempo. Por eso dice Romanos 2:1, quien quiera que seas tu hombre, inexcusable vas a ser en el día del juicio. Eso significa que allá lo que menos vas a presentar es una excusa. ¿Qué es una excusa? Es un pretexto para no hacer lo que se nos pide que haga. Y hay gente que pone pretextos para no cumplir ese requisito de lo que es el bautismo, de vivir en santidad. Y cuántas cosas Dios pide para que entremos al reino de los cielos. Así que si hoy se te para tu corazón o te pegan un balazo y te moriste así sin bautizarte, no vayan a decir que no le quedó tiempo. Este cabezón tiempo tuvo. Lo que no quiso fue aprovechar el tiempo. Por eso dice la Biblia, aprovechen bien el tiempo porque los días son. Entonces, pecado número 1 que está destruyendo a muchas congregaciones es la ignorancia. Pero la ignorancia, viene un mensaje fuerte y viene un versículo fuerte. Si lo tomas, tómalo. Si lo vomitas, vomítalo. Pero viene un versículo fuerte. Isaías 56:10. Dice la Biblia de manera literal: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Así que si tú eres una persona que te gusta la ignorancia y que te gusta revolcarte en la ignorancia, discúlpame que te lo diga de esta manera. Si eres un hombre y la Biblia dice que tú eres un perro mudo, y si eres una mujer, chucha muda. Ahí viene la ignorancia. Ahí viene la ignorancia. Cómo el Rivas trata a la gente, cómo ofende a la gente. Discúlpeme, señora, mientras usted no sea ignorante, esa palabra no es para usted. Mientras usted no esté chueco, esta palabra no es para usted. Esta palabra nunca va a golpear al que está en la verdad. Esta palabra nunca va a ofender al que está haciendo las cosas derechas. Esta palabra va a ser golpe y martillo para que haya gente torcida dentro de la iglesia. Mientras usted y yo estemos rectos, esta palabra es medicina y refrigerio para nuestros huesos. Mire cuánta gente ignorante en las iglesias. Escuche a los ignorantes. ¿Qué dicen las ignorantes? Tu hermana dice, ¿de qué sirve que ande con la gran faldota si su lengua también la tiene larga? ¿De qué sirve? Dice, si mi pastor Plutarco me ha enseñado que a Dios no le importa lo de afuera, sino solamente lo de adentro. No sé si está por aquí el pastor Plutarco, que está enseñando que a Dios no le importa lo de afuera. No sé si estará por aquí ese pastor ignorante, endemoniado, que le está enseñando a la iglesia que lo de afuera no importa. No sé si habrá un endemoniado ignorante de esos. Por eso es que tenemos cuantas sinvergüenzadas, que la señorita cuando está en el altar busca su faldita larga, su vestido largo, pero vaya a verla en su calle, en su casa, en la calle, enchorada con su pantalón, con su pescador. Y hay gente sinvergüenza que en la noche están de hipócritas arriba del altar, ministrando la palabra de Dios, ministrando coro. Pero ¿por qué pasa muchas veces eso? Por la ignorancia que hay en muchos ministros de Dios. Paso con esto. Hay otro pecado que está destruyendo a muchas congregaciones. Y ese pecado se llama fornicación. Sí, no sé si se recuerda dónde empezamos leyendo el texto. Capítulo 4, versículo 6. Volvámoslo a leer, por favor. Ahí mismo, Oseas capítulo 4, donde empezamos. Ahora vamos a ver de este otro pecado que está destruyendo a muchas congregaciones. Oseas capítulo 4, ahora brínquese al 12, por favor. Oseas 4, 12. ¿Lo tiene? Oseas capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Mire qué estúpida es la gente, hermano. Mi pueblo a su ídolo de madera le preguntan. ¿Ha visto usted gente que habla con un pedazo de palo? Que le llaman Cristo Negro, María, Guadalupe, no sé cómo se llaman, un montón de muñecos. Eso es lo que dice la Biblia, que esta gente al pedazo de palo le está preguntando. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿Y qué dice la Biblia? Y el leño le responde. Ay, me habló la virgencita.
Ay, me habló el San Pedro. Ay, me habló el San Judas. Eso es lo que dice la Biblia, que ese leño le responde, pero no es el leño, es el demonio que está metido en ese leño que le responde a la gente. Porque si ese pedazo de muñeco al que le llaman Cristo Negro, al que le llaman San Simón, al que le llaman San Juan, San Judas, Zapato y no sé qué tanto nombre tiene ese pedazo de muñeco, si ese muñeco no le respondiera a la gente, ¿usted cree que la gente seguiría de ignorante pidiéndole ese muñeco? No, ya lo hubieran abandonado. Pero como ese muñeco no es el muñeco, sino el demonio que está metido en ese muñeco le responde a la gente, hasta milagros le hace a la gente. La gente dice, ay, mi padrecito me respondió. Sí, fue tu padre, pero el diablo, no nuestro Padre Celestial, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni es un pedazo de palo, ni es un pedazo de madera. Dios no necesita que lo cargues en un pedazo de madera, que lo cargues amarrado en el pescuezo, en nada de eso. Dios es espíritu. El 25 ponen un muñequito, ya nació Jesús. Y cada 25 ponen un pedazo. Si hay gente que me está escuchando y tienen ese pedazo de muñeco, mejor regálemelo. Necesito leña para juntar mi fuego y preparar los frijolitos. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que la gente ama a aquel niño que nació en el pesebre, pero no aman a aquel niño que un día creció y dijo, sean santos porque yo soy santo. La gente solo ama a aquel niño que nació en el pesebre, pero no aman a aquel Cristo que un día dijo que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar. ¿Y qué dice? Y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Por qué el joven se aparta del evangelio? Porque mucho joven está siendo destruido. ¿Cómo se llama ese pecado? Fornicación. ¿Quién es un fornicario? Lo he gritado, no voy a decir 1000 veces porque no sé que mienta, pero lo he gritado como unas 15 o 20 veces, hermanos, que ese pecado de fornicación está reinando en muchas iglesias. Ahorita para diciembre, esta fiesta corrupta, prostituta, que viene ahorita, hermanos, de Nochebuena, es cuando más adulterio, es cuando más fornicación, es cuando más borrachera, es cuando más homicidio. El hombre despierta durmiendo en la cama de que no es su esposa, sino con otra mujer. Para esta fiesta de diciembre, cuánta señorita dándole la prueba de amor a su novio, demostrándole que lo ama. ¿Están oyendo? Endemoniadas. Porque la Biblia dice que espíritu de fornicación hay dentro de ellos. Así que discúlpeme que se lo diga de esta manera. Se lo digo de esta manera. Si usted está en fornicación, usted está súper endemoniada. Pastor, ¿y por qué? Porque el texto dice que hay un espíritu de fornicación, pero ese espíritu es con E minúscula, o sea, refiriéndose a un demonio que está dentro de esa mujer. Ahora, pregunto, ¿habrán fornicarios aquí? Pastor, ¿y quién es un fornicario? Explíquelo mejor. Ok, se lo voy a explicar. Fornicación es aquella parejita que se besan, que tienen relaciones sexuales, pero son tan remañosos y calientes que no se quieren casar. ¿Ahora sí me entendió quién es un fornicario? No, hermano, es que estamos en unión, de hecho, endemoniadas usted. Es que estamos en unión libre, unión esclava, mejor diga. Así que si, hermano, es que no quiero decepcionarte. Y si te vas a decepcionar por la verdad, al final dice Pedro que la verdad viene a ser tropezadero para los rebeldes. Pero te lo tengo que decir, de nada sirve que estés ayunando, que estés orando, que estés vigilando, que estés aguantando hambre en la iglesia, ayunando, si no te quieres casar con esa pareja con la cual vives. 21:8 de Apocalipsis dice que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Está fuerte esa palabra, ¿verdad que sí? Que veo que algunos ya se pusieron inquietos y como que les pica algo. Mija, tienes dos opciones. O vas ahorita con ese greñudo que dice ser tu esposo y le dices, bueno, o nos casamos mañana o agarra tus chunches y te me largas de la casa. Pero usted no puede estar en fornicación, porque si estás en fornicación y la muerte te sorprende, vas a tronar como un nixtamal en el infierno.
Pero sigue leyendo, por favor. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 4 de Oseas. Oseas capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tiene? No piensan en convertirse. Mi hermano, están súper endemoniados. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Porque si lo conocieran, ya se hubieran apartado de la fornicación. ¿Por qué no lo conocen? No, hermanos, porque Dios es amor. No conoces a Dios, no lo conoces. Si lo conociera, ya hubiera sacado esa idiota de tu cabeza de que Dios solamente es amor. Entiende esa parte de la Biblia. Dios no tiene amor, Dios es amor. Pero entiende que en su carácter también Dios es fuego consumidor, y que un día Dios formó a Adán y a Eva con el polvo de la tierra, le dio aliento de vida, lo hizo a imagen y a semejanza perfecta del Dios viviente. Ese Dios de amor sí, pero ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Jóvenes adictos a la masturbación, jóvenes adictos a la pornografía, y hay gente que está arriba de los altares. Bien dijo el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7 versículo 4, en lugar de estarse calentando, mejor cásense, dijo Pablo. Porque te estás calentando aquí, te vas a ir a terminar de calentar en el infierno, mejor cásese. Entonces, pecado número 1 que está destruyendo muchas iglesias, la ignorancia. Pecado número 2, la fornicación. Pecado número 3, el adulterio. Ahora sí, la cosa se complica. ¿Qué es el adulterio, pastor? El adulterio es cuando una pareja ya está casada, deja a su pareja para irse con la que no es su pareja. Paren esas orejotas, adúlteros. Usted que está pensando dejar su esposa porque ya se puso puro yumbo, bien gordita, y el diablo le puso una cuerpo de muñeca, arrepiéntase, hijo de Satanás. Usted que está pensando dejar a esa pobre viejita con 5, 6, 7 hijos, pero como el diablo ya le puso una cuerpo de muñeca, ojo de pollo y no sé qué tanta, por eso quiere dejar a la pobre viejita. Y usted sinvergüenza que predica, y usted sinvergüenza que ministra, si usted ya está casado, quédese como está, sinvergüenza. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 14, no cometerás adulterio. Primera de Corintios 6, 9, los adúlteros tendrán su parte en el infierno. ¿Qué le importa a la gente? ¿Sabe qué dice la mujer? Y si me quemo en el infierno soy yo, ¿y qué dice? Pues váyase con su compañero. Pero ya Dios le está hablando a usted, pero ya Dios le está advirtiendo a usted. Porque hoy hay mujeres que no le importa si es un viejito arrugado, chimuelo, que hasta se orina en el calzoncillo, con que tenga dinero suficiente con eso. A muchas mujeres no le importa si es el caporal, con que le raye su día, se mete con el caporal. ¿Y cuánta gente cometiendo adulterio en las iglesias? Pastores que están fracasando, mis hermanos. Conozco muchos pastores que estuvieron parados en la roca, estuvieron predicando la palabra, estuvieron echando fuera demonios. Ahora Satanás los tentó y cayeron en el adulterio. La mujer que ahora tienen no es su esposa, es su amante. Y muchos de ellos son diáconos en las iglesias. Algunos son hasta pastores y están dentro de las iglesias. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Somos racistas? No, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Timoteo capítulo 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Dice la Biblia que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y la mujer tiene que ser mujer de un solo hombre. No está de moda, hermanos. Hoy la señora se casa con este, mañana vive con el otro y... pero ahí están en la iglesia. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Que te crea tu abuela. No, Cristo no te lleva así. No te lleva. ¿Cuál fue el pecado que cometió el rey David? Adulterio.
Porque el adulterio es un pecado que a Satanás le ha funcionado. Si Sansón, siendo el hombre más poderoso de toda la tierra, una mujer lo tentó y cayó. Usted que apenas ayuna 2 horas a la semana. Ay, Dios, papadito. Ay, Dios, mi hijo lindo. Jeremías 6:8 dice la Biblia que hay hombres que andan como caballo viejo, relinchando detrás de la mujer de su prójimo. ¿Estás oyendo, caballo viejo? Si ya tienes tu esposa. ¿Estás oyendo, caballo viejo? Tú que andas pescueciando viendo la mujer de tu prójimo. Arrepiéntase, caballo viejo. Mano, esa palabra está fuerte, pero es Biblia. Y si usted la desecha, desecha a Dios. Número 1, pecado que destruye la iglesia. Hermanos, dijimos la ignorancia. Número 2, la fornicación. Número 3, el adulterio. Número 4, la avaricia. ¿Cómo le dije? ¿Qué es avaricia? Es la inclinación hacia el dinero. La avaricia es cuando hacemos todo por dinero. Y así está mucha gente hoy en día, que si no hay dinero, no hay nada, hermano. Aún la misma mujer, cuando ya viene el aguinaldo, papito, mi amor, Rorro, ¿cómo estás? Riri. Es que ya viene la plata. Y ya mientras no hay dinero y el esposo, mañoso, el sol caliente, pero habla lenguas en la iglesia, pero profetiza en la iglesia. ¿Qué es avaricia? Es cuando la gente se inclina al dinero. ¿Qué es avaricia? Es cuando todo lo que se hace por dinero. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? En el capítulo 4 de Mateo, si el mismo Jesucristo fue tentado con la avaricia, ¿se acuerda que le dijo el diablo? Si postrado me adorares, te daré todas las riquezas de la tierra. ¿Qué le dijo Cristo? Quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero cuando tú cantas por dinero, ya no le sirves a Dios, sino le sirves al diablo. Cuando tú predicas por dinero, ya no lo haces por amor a Dios, sino por amor al dinero. Y ahorita, mis hermanos pastores, que se están levantando como pastores, ni han sido llamados por Dios, se levantan como pastores porque ya vieron que al pastor le está yendo bien. El pastor ya tiene carro. El pastor ya tiene moto. El pastor ya tiene hasta 2 mujeres. Yo también me aviento de pastor, dice. ¿Y cuántos ahorita se están metiendo de pastores? Pero no porque aman a Dios ni aman las ovejas. Lo que pasa es que ya se dieron cuenta que a mucho pastor le está yendo bien. ¿Sabe qué me dijo un atarantado? Yo creo que por algo me voy a hacer pastor. Yo le dije, métase, de trompa se va para el suelo. Porque todo aquel que hace las cosas por dinero le va mal, mi hermano. Pastor, ¿y por qué le dijo trompa? Porque Mateo 7:6 dice que estos son perros y son cerdos. Y un perro, un cerdo no tiene boca, tiene trompa. La avaricia. Si Jesucristo fue tentado con la avaricia, ¿qué cuello tenemos nosotros para que no seamos tentados, hermano? ¿Qué cuello tenemos nosotros? La avaricia, mis hermanos, es un pecado donde muchos hombres de Dios cayeron en la avaricia. El rey Saúl cayó en la avaricia. Dios le dijo: destruye a todos los amalecitas y no me dejes vivo a ninguno. Destruye a todo. ¿Qué hizo Saúl? Destruyó solamente lo más chueco y lo más bueno se lo llevó para su casa. Cayó en la avaricia. Judas también cayó en la avaricia. Por eso cuando llegó la mujer y le echó el perfume en los pies a Jesucristo, aquel perfume, dice la Biblia, que era carísimo, mire usted, y dice que la mujer le echó el perfume en los pies y Judas se quedó viendo con aquellos ojotes. Ya se imagina usted cuando la gente mira la plata a usted, y Judas se queda viendo con los ojotes y dijo: ¿cómo le están echando ese perfume a los pies de Jesús? Ese dinero mejor, ese perfume lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero dice la Biblia que él no lo decía pensando en los pobres, sino pensando en su bolsa. Así hay gente que dice: ¿y el Rivas por qué no vende ese carro y se lo da a los pobres? Ok, yo vendo este carro y se lo doy al pobre, pero si tú también vendes el tuyo y también se lo das a los pobres. Un reto te hago el día de hoy.
El Rivas, ¿por qué no vende su casa? Ok, yo la vendo, pero también vende usted la suya y se le compartimos ese dinero a la gente. Es que hay gente que solo dice igual que Judas, pero lo que ellos piensan es en plata. ¿Cuánta gente no me ha dicho, uy, ese Rivas, ¿por qué no vende su casa y se lo da a los pobres? Ok, les hago un reto el día de hoy. Todo aquel que quiere que yo venda mi casa, la vendo, pero también vende usted la suya. Pero venda la suya, no la que le dejaron de herencia. La que le costó a usted. Ni la que le quitó al pobre vecino porque no le pagó el interés. Pero ¿qué más dice la Biblia? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice en la segunda carta de Pedro que muchos pastores se han levantado haciendo mercadería con el pueblo de Dios. ¿Y por qué hacen mercadería? Porque su corazón está lleno de avaricia. ¡Ah! Ahí está la clave. Dios bendiga al siervo pastor. Qué bueno, pastor, que aquí no hay rifa, porque la mayoría de estos pastores ávaros hacen rifa, hermano, especialmente en las campañas. Meten un montón de regalos, guajolotes, chompipe, gallina, la vaca, hasta la mujer quieren meter en el altar para rifarla. Eso es lo que dice la Biblia, que por avaricia están haciendo mercadería con el pueblo de Dios. Porque muchos ministros ya no hacen campaña para que la palabra se predique. Muchos ministros ya no hacen campaña para que el evangelio se expanda, sino que muchos sinvergüenza hacen campaña para ver cuánto queda de ganancia. Ahí van las pobres viejitas de casa en casa. Colabore para la obra, hermano. No dan ganas de ir a pegarle un coscorrón a ese pastor, hermano. Y hacer como Jeremías, perdón, ¿cómo se llama el muchacho? Nehemías, que lo agarró del pelo y hasta sin pelo lo dejó en la cabeza, hermano. Mano, si Jesús entrara ahorita en esas campañas, donde mire, hermano, un montón de regalos, hermano. Si Jesús entrara, ¿usted cree que entrara a felicitarlos? ¡Hala, qué chulada de regalo, mijo! ¡Qué chulada de regalo! ¿Sabe qué hizo Jesucristo cuando entró al templo y miró todo ese negocio en el templo? ¿Se acuerda qué hizo? ¿Se acuerda qué hizo? Agarró un azote y les pegó una santa cueraciada y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero no solo eso, ahora viene para los que cantan. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel capítulo 33, versículo 31, dice la Biblia que esta gente tiene hermosa voz, cantan bonito, pero el mismo texto dice que cantan bonito, pero lo están haciendo por avaricia. O sea que ahorita no estoy diciendo que todas las cantantes, ni que todos los grupos, pero un 90% de cantantes y de ministros ya no cantan por amor a Dios, sino por amor a la faifa. Está tremendo eso con el dinero, ¿verdad, hermanos? Tremendo, ¿es que sí? Hasta para orar te cobran los infelices. Es que el Señor me mostró, hermano, que el Ribicanda me mostró, hermano, que a usted brujería le están haciendo. Pero me tienes que pagar 2,000 quetzales por ir al Cerro Quemado y compro un par de flores y la brujería se va. Si aquí hay un brujo o el diablo que solo se mantiene en ese Cerro Quemado, ojalá se arrepienta, porque así quemado vas a caer en el infierno por idólatra sin vergüenza, porque no necesito irme a meter con esos brujos para sentir la presencia. Ahí doble su rodilla, ahí está la presencia de Dios. Así es cuando tenemos conocimiento de la palabra. ¿Cuánta gente canta, predica por avaricia? Hermanos, ¿cuántos predicadores hoy en día ya no predican por amor a Dios, sino por amor a la plata? Lo dije ayer y lo vuelvo a decir. Pastores que se están metiendo con narcotraficantes. Pastores que están haciendo alianzas con narcotraficantes. Haciendo alianzas con políticos. Porque la plata. ¿Cuántos coyotes construyendo templos hoy en día? Vamos, que una corrompedera terrible. Y hay pastores que solo allá se mantienen con los coyotes. Solo allá se mantienen con los narcos. Siervo, vengo a orar por usted, siervo. Dijo el diablo. Cochino, puerco, marrano, arrepiéntase. Alguien me preguntó, pastor, pero ni modo que no se puede orar por una prostituta. Claro que sí.
Pero ¿cuál tendría que ser la oración para una prostituta? Señor, mándale más maridos, mándale más hombres. Esa tendría que ser la oración. No, Señor, reprende de esta mujer ese espíritu de adulterio, reprende ese espíritu de Dalila, reprende ese espíritu de fornicación. Ahí andan los hermanos orando por los narcos. Oh sí, el Señor me muestra que este año vas a vender más cocaína. El Señor me muestra que este año vas a vender más. Hijo, el diablo, cochino, puerco, marrano, ¿cómo más quiere que le diga? Y no faltará un endemoniado que diga: ese hombre cómo criticó, cómo vino a juzgar. Porque la gente le llama crítica a las verdades que se le dicen en la cara. ¿Y sabe qué dicen muchos sinvergüenza? No se preocupe, con esto termino. ¿Sabe qué dicen muchos sinvergüenza? Es que hay que orar por la gente. Deme un pasaje de la Biblia donde Dios mande a orar por todos estos sinvergüenzas. ¿Qué dijo Cristo? ¿Vayan a orar por todo el mundo o vayan y predíquenle a todo el mundo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Vayan a orar por todo el mundo o vayan a predicar a todo el mundo? Si al contrario, en el capítulo 7 de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: no clames por estos impíos, no clames por estos sinvergüenza, no te voy a escuchar aunque clames por ellos. 9:31 de Juan dice que Dios no escucha la oración del pecador, pero si el hombre se arrepiente y hace la voluntad, a ese Dios escucha. Termino con esto. Uno de los pecados que se ha metido en la iglesia y está destruyendo a muchas congregaciones es la cobardía. Un espíritu de cobardía terrible en las iglesias. Cobardía en el pastor, cobardía en los diáconos, cobardía en los evangelistas. El pastor ve el pecado, por cobarde no dice nada. Los diáconos ven el pecado del pastor y por cobardes no dicen nada. Los evangelistas ven el pecado en la iglesia y por cobardes no dicen nada. ¿Y qué dice la Biblia? 21:8 de Apocalipsis: los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Qué dice la Biblia? 2 Timoteo 1:6: que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, lo que menos hay en esta persona es cobardía, y lo que más hay en esta persona es el poder y la valentía. Por eso dice la Biblia en Miqueas 3:8: estoy lleno del poder y de la autoridad del Espíritu Santo de Dios para denunciarle al pueblo todo su pecado y a la casa de Jacob su rebeldía. 58:1 de Isaías, Dios le dijo al profeta, después que fue lleno del Espíritu Santo: alza tu voz en cuello y denúnciale a todo ese pueblo su pecado y anúnciales todas sus rebeldías. ¿Qué pasa hoy en día? Que mucho pastor, por cobardía, por miedo a que no le diezmen, por miedo a que no le den una ofrendita, ahora está, como dice Isaías, como perro con la cola entre las piernas, sin decir nada. Por miedo a que ese cabro se le vaya, por miedo a que ese cabro no le diezme, por miedo a que ese cabro deje de diezmar en la iglesia. Pero pastor amado, si ese cabro no te diezma, no te preocupes. Tú y yo no estamos por diezmos, tú y yo estamos por amor y por gratitud a nuestro Padre Celestial. Y si este cabro no diezma, no te preocupes. A la puerta Dios pone una persona para que te bendiga y te dé de comer. Si Dios mandó cuervos para que le diera de comer a Elías, no puede usar también una piedra para que te bendiga y te dé de comer. Pero por eso Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me llamó poderoso es y suplirá todo lo que yo necesite de acuerdo a sus riquezas. Narcotraficantes en las iglesias, políticos sentados en las primeras sillas de las iglesias. Cuánto desorden en las iglesias. Ya metieron hasta el patrón en las iglesias. Le meten el pastel en la cabeza al pastor cuando celebran cumpleaños. Puestes a las 5 de la mañana y una corrompedera terrible y nadie dice nada, porque si alguien lo denuncia es legalista, es extremista o es religioso. Porque la gente lo que quiere es que venga un payaso. Yo siervo, dice el Señor, que es tu año agradable. Dice el Señor que te va a bendecir. Eso es lo que le gusta a muchos payasos. Eso es lo que le gusta a mucha gente. Pero se levanta un hombre diciendo las verdades. Muy malo, muy tosco, muy chocante, muy legalista, muy extremista. Póngase de pie, hermano. Todos vamos por el mismo camino.
Y todos somos tentados en esta tierra. ¿Usted cree que yo no soy tentado con el adulterio? ¿Usted cree que no soy tentado con todos esos pecados? Claro, hermano, todos somos tentados. Algunos ya no están siendo tentados, algunos ya fueron ganados. Los que todavía están siendo tentados son los que todavía están parados en la roca. Y a cada día recibimos tentaciones. Para muestra de un botón, cuando me dijeron cuánto cobraba por esta campaña, ¿usted cree que no fui tentado? ¿Usted cree que la carne no me dijo, pídele 10,000 o pídele 20,000? ¿Usted cree que la carne no me tienta? Pero el Espíritu nos hace más que victoriosos. Digo, pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Si por ahí la palabra te golpeó, dile, Señor, gracias, porque Dios al Hijo al que ama lo corrige. ¿Entiende esa parte? Que Dios al Hijo al que ama lo corrige. Si hoy llegó corrección a este lugar, es que Dios te ama. Dios te ama. Si Dios fuera un Dios alcahueta, te hubiese sido como veniste. Pero Dios no quiere eso, Dios te ama. Dios te ama. Mis hermanos, yo no me quisiera ir de este lugar sin hacer una invitación. Ayúdenme a orar, hermano. Su oración tiene mucho poder. Su oración tiene mucho poder. Y no me quisiera ir de este lugar sin antes hacer una invitación. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliar con Cristo Jesús? ¿Habrá una persona que quisiera reconciliar? Me gustaría que pase al frente, voy a orar por ella. Si hubiese una persona inteligente que quiera tomar esa buena decisión de ponerse a cuentas con Dios, me gustaría orar por usted. No me gustaría que yendo en el camino la muerte la vaya a sorprender. Sería triste que la muerte la sorprenda. Sería una tristeza que la muerte la encuentre así como está. Del corazón pareciera estar en los cielos. Yo sé que aquí hay gente enferma. Con delante ya tomó medicina. del trono del Señor. Aún estás pensando ir con el brujo, no lo hagas. Quiero decirte en el amor de Jesús, levántate y ven para acá, voy a orar por tu vida. Y cuando empieces a caminar vas a sentir algo diferente en tu cuerpo. No te preocupes, es Dios operando. Venga, venga, necesito orar por ustedes. Venga, levántese en el amor de Jesús. Hay matrices que hoy Dios las puede sanar, ovarios que pueden ser sanos, sangre que puede ser limpia. Venga, voy a orar por usted. Levántese en el amor de Jesús. Y buscar la paz. Padre, auméntale la fe. Aumenta la fe a tu Hijo, Dios mío. Y buscar la paz. Aumenta esa fe, Padre Celestial. Porque sin fe es imposible agradarte a ti. Oh, gracias. Oh, gracias. Y buscar la paz. Ahí está tu Hijo, papá. Que viene de Dios. Venga, 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 venga. Y buscar la paz. Oh, gloria a tu nombre, Padre amado. Olvidar el enojo. Este es un día, Padre, que será inolvidable para muchos. Que viene de Dios. Que viene de Dios. Que viene de Tu Dios. palabra dice, Padre, que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades. Te adoramos, Señor. Limpia esos cuerpos, Padre amado. Libértalos en el nombre de Jesús. Que cuando se levanten, Dios mío, de ese lugar, no volverán a ser los mismos, papá. Limpia su sangre, esa próstata, en el nombre de Jesús. Que viene de Dios. En el nombre de Jesús. Y buscar la paz. Olvidar el Limpia esos ovarios. Todo quiste desaparece en el nombre de Jesús. que viene de Dios. Oh, gracias, Padre amado. Limpia sus cuerpos. Estén en la paz de Dios. Lo que el brujo, Padre, no pudo hacer, lo que el hombre no ha podido hacer, es lo que hoy vas a hacer, papá. Y mañana esta gente testificará, Dios mío, de lo que tú has hecho con él. Bendiga el pastor, Dios mío.
la familia pastoral, tu siervo, Padre, bendígalo. Gracias por los alimentos que nos dieron y por todo. Recompensa a los pastores, vístelos con la armadura de tu Espíritu Santo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y danos el escudo de la fe para que podamos apagar todos estos datos de buscar. Te lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Amén. Y amén. Le podemos dar palmas a Cristo Jesús. Creo que es lo único que podemos hacer y agradecerle a Él. Gracias por el tiempo. Dios les bendiga a mis hermanos. Que Dios los lleve con paz y bendición. Y esperando que Dios pues se manifieste y haga la perfecta obra en ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo, y el tiempo es a quien le corresponde, el pastor. Gracias, siervo.